Buena gente, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre el Club Guaraní de Paraguay, fundado el 12 de octubre de 1903, conocido también como el Aborigen, como el Legendario, entre otros apodos que tiene el Aurinegro, también justamente. Es uno de los tres clubes que nunca ha descendido a la segunda división de nuestro fútbol. Sabemos que en cuanto a los equipos más preponderantes en la primera división del fútbol paraguayo, tanto Libertad como Nacional ya tuvieron descensos. Y lo que se exceptúan de esta lista son Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia, los únicos tres que han disputado todas las temporadas desde que están en primera edición, ¿verdad? Y Guaraní ostenta 11 títulos de liga, los dos primeros de manera invicta, el único bicampeón invicto en 1906 y 1907. Después ganó la edición de 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 2010 torneo de apertura y 2016 torneo apertura respectivamente, sumando 11 títulos en su palmarés y siendo el tercer máximo ganador en el medallero histórico. Participó en 20 oportunidades en la Conmebol Libertadores y sus mejores participaciones fueron en los años 1966 y 2015, llegando en ambas ocasiones a semifinales. Y en la Conmebol Sudamericana llegó a disputar en 7 oportunidades, en donde no se ha destacado mucho. En realidad no ha pasado ni siquiera a octavos en ninguna de las oportunidades. Y mencionar también que es el primer campeón de cada torneo que se ha disputado. El primer torneo que organizó la Liga Paraguaya de Fútbol, en la actualidad APF, es la Liga Paraguaya de Fútbol, y había ganado Guaraní en 1906. Y la primera Copa Paraguay que se disputó hace poco, justamente en 2018, fue el ganador Guaraní. Es decir, en cada torneo que se crea o se disputa por primera vez aquí en Paraguay es ganador Guaraní. El torneo República es lo que no llegó a ganar, pero en otros títulos sí o sí ganó todo Guaraní. Y su año de fundación tiene mucho que ver con el tema del Día de la Raza, que es el 12 de octubre. Espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban también, justamente para seguir dando contenido sobre el fútbol paraguayo principalmente, a fútbol a nivel continental e internacional del viejo continente, ya que se vienen las semifinales de la UEFA Champions League y las semifinales de la UEFA Europa League respectivamente. Y también hablaré tampoco un poco de la Conference League. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.